Buenos días, nos encontramos en el grupo óptico Ceballos, en el consultorio, y estamos con el especialista en optometría y bachiller en medicina humana, Antonio Ceballos. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido y gracias por concedernos la entrevista. Al contrario, gracias por la visita y así que estoy todo para usted, algunas preguntas que quieran resolver. El tema que hemos escogido justamente para ustedes es lo que es lentes de contacto, ¿no? Tenemos algunas dudas, ¿no? Para que la gente pueda llegar a entender más sobre este tipo de lentes, ¿no? Hablando de lentes de contacto, estamos hablando de materiales, tipos, ¿qué hay en el mercado hoy por hoy, ¿no? En la actualidad? En la actualidad ha habido muchísimo avance, mucho más en materiales y diseño. Por lo tanto, para lentes para todo tipo de pacientes es opciones. Entonces, tenemos los lentes para visiones monovisión para lejos, personas que quieren tener visión de lejos y cerca, que son los multifocales en contacto, y para las personas que tienen medidas elevadas, que antes eran muy restrictivos o muy limitados, ahora tenemos altamente mucha variedad. Por lo tanto, los contactos han evolucionado y lo que sí ha mejorado más aún es el material que se utiliza mucho, los lentes de silicona. Logró el objetivo, que era que tenga la córnea una oxigenación adecuada. Por lo tanto, ya tenemos todo eso en el mercado, así que bien por el usuario del lente de contacto, bien por el paciente. Lógico. Y, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de un paciente que llega al consultorio que nunca ha usado lente de contacto. ¿Qué es lo primero que debe saber el paciente para usar un lente de contacto? Primero, que esté motivado, porque si es un paciente que no está motivado, así le pongas el super lente, no va a tener la reacción adecuada. Recordemos que para usar contacto necesitamos tiempo, higiene y, por lo tanto, la segunda parte es la responsabilidad. Entonces, si no hay esas tres cositas, por más que le pongas un lente de mejor calidad y si no tiene la responsabilidad de quitar sus lentes para dormir, en un momento ese ojito va a tener reacciones, complicaciones. Entonces, el otro es que lavarse las manos, o sea, tener cuenta de importante. Y si todo pasa por las pruebas y es apto, entonces el paciente va a parar a una segunda etapa. La segunda etapa es que cumpla que sus problemas refractivos sean corregidos, ya sea su miopía o su astigmatismo. Y segundo, pues tenerla en cuenta de que los contactos es una alternativa adicional de corrección, pero que por medio va a haber ciertos gastos adicionales. Entonces, no solamente comprar lentes, sino también el mantenimiento. Mientras él esté claro con esas partes, va a haber todo un éxito con su adaptación. Sí. ¿No? Y, por ejemplo, hablando de lente de contacto, ¿quién no podría usar lente de contacto? ¿No? ¿Quién no sería candidato o quién sí? ¿No? ¿Qué tipo de limitación yo tendría para no poder usarla? Primero, pacientes que, a ver, si son hipersensibles, o sea, recordemos que el ojito va a depender mucho de las condiciones del ojo, tanto fisiología como anatomía. Si hablamos por fisiología, por ejemplo, personas que sufran una alta alteración de la lágrima, quiere decir que depende mucho de sus gotas en los ojitos, va a ser poco probable, pero a pesar de eso hay lente de contacto para personas que tienen insuficiencia lagrimal, pero ese hay que probarlo bien. Y el otro es el ojo hipersensible. Si tiene una sensibilidad muy alta, así le pongamos el lente súper heladito, lo va a sentir y va a reaccionar. Entonces hay que tener en cuenta seleccionar bien a este paciente y otros. Si hablamos de las partes fisiológicas, por ejemplo, los pacientes que son diabéticos, por ejemplo, ¿no? Que no están bien controlados, y entonces va a haber un momento bien, después no, y entonces va a haber incomodidad. Mientras no esté controlado, pues no puede poner nada. No hay problema, pero en realidad, en la actualidad, casi todos son aptos para su contacto. ¿Sí? ¿Y paciente con catarata podría usar un lente de contacto? A ver, las personas que tienen catarata, en primer lugar, son personas que son mayores. ¿Sí? Claro. Si es un joven, podemos manejarlo porque hay casos que se puede manejar, ya que su problema va a ser solamente lejos. Claro. Entonces, si su miopía es muy elevada y sale tosco de las gafas, entonces sí puede ser una opción. Pero si es una persona mayor, no solamente usar corrección lejana, sino tenemos que ver su problema de cerca. Entonces, hay que seleccionar bien el paciente. Si su proceso de catarata la medita
por la miopía alta, yo creo que se puede ser candidato. Pero recordemos que eso es temporal, porque esa catarata todavía puede evolucionar y llega un momento en que ya no ayuda. Así, voy a ayudar. Y va a empeorar su visión. Por la catarata, más no por el uso continuo. ¿Sí? Claro, claro. Y hablando en uso, ¿cuánto tiempo de uso podría usar o qué tipo de lentes tienen un horario, ¿no? ¿O todos son iguales? No, gracias a la tecnología, en la actualidad hay lente para usarlo diario, pero como también hay lente para usarlo 1, 2, hasta una semana. Pero también el hecho que sea lente altamente oxigenado, con su tecnología, no todos los pacientes pueden cumplir ese proceso de duración. Entonces, en la actualidad, a todo paciente recomendamos que sea de uso diario, ponerse en la mañana y retirarse en la noche. Los lentes que tienen silicona, que es lo que se utiliza todo ahora, en casos de emergencia puede quitarse al día siguiente, porque recordemos que una persona que viaja mucho, una persona que por qué motivo tuvo una fiesta hasta las altas de la noche y llega no a casa, sino llega a otro lugar, no hay problema, o sea, se puede manejar, pero lo ideal sería siempre retirarse los lentes con. Y segundo, un joven, a diferencia de un adulto, un joven sí va a tolerar más tiempo a diferencia de un adulto. Entonces, yo a todos les digo quitárselo, pero en caso de emergencia pueden hacer eso, pero nada más, porque si no el paciente va a exagerarse en el uso. Claro, ¿no? Estamos hablando por el tema de higiene, ¿no? Porque si yo no estoy en mi casa, ¿no? o en un lugar adecuado, quizás no voy a tener la higiene adecuada. En el estuche, donde quitar, o sea, hay un cierto sinfín de casos que pueden presentarse. Entonces, en esos casos, puede pasar solamente hasta el día siguiente. Recordemos, por los lentes que existen, puedo usarlo más horas, más días, pero no es bueno decirle al paciente que lo puedo usar tantas horas porque va a exagerar el uso. Y por ahí puede haber complicaciones. Claro, sí. Que va a asociar al lente de contacto y no va a ser por el lente de contacto, sino por la manipulación, ¿sí? ¿Cierto? Y por ejemplo, yo soy usuario de lente de contacto, me pongo mi lente y de pronto, no sé, empiezo a sentir una sensación de incomodidad y empiezo a enrojecer mi ojo. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer en ese momento? Si hubiera así, mi número, retirarse el lente, porque ya hay algo que está en el lente. No puede ser que sea el lente de contacto, puede ingresar a un cuerpo extraño y pues no es compatible ya dos cosas en el ojo. Entonces, si hay esa comunidad y es muy frecuente, mejor retirarse los lentes. Si a pesar de retirarse los lentes sigue la molestia, entonces, bueno, la idea es acudir a qué pasa con el ojito, o en este caso a un especialista. Y caso contrario, que no puedas asistir rápido, y si estás en casa, lavar tus lentes nuevamente y ponerte. Si a pesar de eso sigue, no lo uses. Quitarte los lentes porque si no, vaya a tener, ya no es un cuerpo extraño, sino el lente por lo general, antiguamente era porque se hongueaba, o sea, el lente captaba un honguito y eso, claro, por el material del líquido que no tenía las conservaciones adecuadas para cuidar, así es. Por lo tanto, el lente al honguearse cambiaba la estructura y generaba una especie de molestia. Un puntito blanco se le dice. ¿Un depósito? Un depósito, correcto. Entonces, eso va a molestar al paciente. Entonces, y eso puede, no tanto que quede, sino puede pasar a la córnea, porque es un hongo. Entonces, así es, va a alterar y ya estamos con los ojos inflamados. Entonces, la idea es que el momento que haya una molestia en el ojo, el síntoma de molestia y el síntoma de ojo rojo y el lagrimeo son sinónimos que algo del lente está mal. Entonces, quitárselo y si sigue la molestia es porque entró un cuerpo extraño, ¿no? Entonces, de repente hay que variar cómo manejar este tema, ¿no? Claro que sí. Por ejemplo, no vamos a los mitos un poco, porque a veces la gente, el paciente llega mucho con sus mitos, creencias que me dijo tal o cual, ¿no? El lente se me fue para atrás, por así decirlo, hablando en términos generales. ¿Puede pasar eso? ¿Sucede? Claro, el lente puede salir de su sitio, donde es la área corneal, puede moverse, puede irse hacia arriba, pero llega un tope, porque nosotros recordemos que la piel, la túnica, la conjuntiva, llega hasta la parte escleral, llega a la parte del lápiz y regresa por el tarso. Por tanto, va a regresar esa piel. Por tanto, va a haber un saco final, pero hay una piel. No hay que se va a ver. Sí, es un mito. Hay que explicarle bien al paciente, pero decirle que no se preocupe, que eso tiene solución, o sea, eso tiene manejo. Y también el hecho o el término que dicen, ¿no?
no uso lentes de contacto o me malograron los ojos, ¿no? ¿Por qué emplear ese término? O sea, ¿qué es lo que pasa para que el paciente llegue a pensar eso? A ver, si no es adaptado correctamente, se pone un contacto que no es compatible con su córnea o con su anatomía, puede haber pues, posiblemente algo que incomode al paciente y eso se puede agravar como ojo rojo o los lentes que antes se llamaban lentes que estaban muy sueltos, generaban molestia. Pero si es por otro tema, como por ejemplo higiene, sobreuso, eso ya no es por lentes, es básicamente por exagerar el manejo del paciente. Entonces, en términos de cómo explicarle, cómo deducirlo, dónde está el problema. Claro, o sacarlo del error, ¿no? Porque está errado de cierta manera. Y ahí llego, muchos dicen, uno le dice, ¿no? 8 horas, 10 horas, 6 horas, ¿cierto? Y 6 meses, hablando de tiempo también, 6 meses. Pero pasa que la paciente llega y dice, no, pero yo lo usé un año y no me pasó nada, o no pasó nada. El lente está ok. ¿De qué manera tú le explicas al paciente que no es que lo vas a ver, ¿no? Sino que va a ver o va a ver disminución de propiedades, cosa que lo va a sentir, ¿no? Claro, lo que pasa es que sí hay pacientes que van a discutir, por así decirlo. Hemos encontrado que pacientes, lo que está diseñado para cambiar en un mes, 2 meses, el paciente lo usa 6 meses, incluso como tú dices, hasta un año. O sea, ¿cómo? Entendible. Pero hay propiedades que hay pacientes que se dedican a cuidarlo bien, se dedican a limpiarlo bien. Entonces, sí, pero con el tiempo estos lentes absorben proteínas y por lo tanto el lente con el tiempo no solamente se ve la transparencia, sino también el lente se modifica su curvatura, porque cada vez que nos ponemos nosotros frotamos al lente. El hecho de frotar, si queremos, vamos cambiando su curvatura, su forma. Entonces llega un momento en que el lente no va a encajar bien, va a generar ciertas molestias y uno va a notarlo, pero son pocos los que sucede en esos casos, pero hay que entenderle que el lente es bueno reemplazando, porque está hecho para eso. Sentir un lente cada 2 meses como máximo, un lente nuevo y transparente, higiénico y completamente confort. Y no va a tener ninguna alteración, para nada. Bajando los regímenes, higiene, ¿no? Que es lo importante y hasta ahora lo que voy a entender. El éxito es higiene, o sea, el éxito es higiene. Ya. ¿Qué cuidado en todo caso usted recomendaría, ¿no? Para, según su experiencia y el tiempo que tiene Muy buen dato. medio? Los contactos, mientras tenga el ojito, ¿quién es lo que protege? ¿Quién es lo que cuida? Nuestra lágrima. ¿No? Recordemos que nuestra lágrima no solamente es agua, tiene ciertos aditivos que la hacen como una defensa de fungicida. Entonces, cualquier cosa que llegue acá, nuestra lágrima va a reaccionar y los microbios o los glúteos mueren. A modo de mecanismo de defensa. De defensa, correcto. O sea, no es agua nomás nuestra lágrima, tiene una defensa, sino imagínate cuántas infecciones que en este momento está muriendo, ¿no? Va a infectar al ojo. Entonces, tenemos eso. Entonces, lo mismo cuando los lentes de contacto no están en los ojos, ¿dónde están? En el estuche. Entonces, qué importante el que va a cuidar al lente de contacto es en este caso la solución. Entonces, una solución, no todos son iguales. Entonces, la diferencia es que tenga las propiedades, como por ejemplo, de laboratorios de alta calidad. Hablamos de una línea de Alcon, los laboratorios de Bausch & Lomb, los Cooper Vision. Entonces, esos productos tienen productos químicos que no generan ardor a los ojos y a la vez protegen bien a su lente de contacto. Entonces, eso es importante. El líquido que va a cuidar al lente, el estuche donde van a dormir los lentes, claro. Eso para mí es fundamental. ¿El estuche es recomendable cambiarlo cada qué tiempo? 2 veces. Máximo 2 sí, veces. Sí. Obviamente tiene que estar limpio, ¿no? Recomendamos cada 15 días, ¿no? 3 semanas, esterilizar el estuche. La descripción. Ajá, esterilizar el estuche. Y Cada con 15 eso, días. ¿sí? Con eso vamos a tener que no va a pasar ningún riesgo hasta que cambie su lente de contacto, que lo reemplace. Recordando que ahora los lentes de contacto son programados. Antes usábamos lentes que se usaban para un año, no sé si se acordarán. Sí. Esos lentes durables, decía. Ahora no sé, todos se recomiendan lentes programados. Cuando hablamos de programados, ¿estamos hablando de desechables? Correcto, su nombre así se decía desechable porque es por el hecho de botar. Claro. Pero a un paciente, si lo dices desechable, lo va a ver muy sencillo. Si tú le dices lentes programados, entonces va a depender que esos lentes los vamos a reemplazar cierto periodo. Claro, está bien. En todo caso, para terminar, ya creo,
¿El lente de contacto reemplaza las gafas? Una opción, se puede decir que es yo lo digo un complemento, porque decir que el paciente use contacto nada más y no use contacto sería mentira. O sea, yo recomiendo a todo paciente que usa contacto tenga sus gafas, porque recomendemos, al menos mi parte es que los contactos para la calle, las gafas en casa. Entonces, no solamente reemplaza, sino sería una opción de complemento. Claro, van alternando. Sí. No. O sea, uno es mejor que otro, sino que va a depender mucho de actividad que yo realizo. Efectivamente, si eres deportista, rápido un lente de contacto. Si tú eres más oficinista y tengan, pues creo yo más gafas, más rápido. Sí, muy bien. Bueno, doctor Antonio, muchas gracias por su tiempo. De verdad espero que haya disipado algunas dudas. Y nada, hasta nueva oportunidad. Muchas gracias. Sí, cuando guste, veamos otro tema. Con mucho gusto para servirles. Ok, muchas gracias. Ok, hasta luego. Chao.